Patrocina y colabora Manantial de Cela. Les presentamos a un artista hecho a sí mismo, destacado en la pintura y en la escultura, con un gran vínculo con nuestra comarca de la Almanzora y con la provincia de Almería, desde la Sierra de los Filabres hasta el Cabo de Gata, pasando por Serón, su localidad natal, a la que se encuentra muy apegado y de la que surge gran parte de su inspiración. Todo un referente en el mundo del arte. Sus pinturas destacan por su azul inseparable, por los juegos oníricos y de ficción que nos proponen sus obras. Sus esculturas imposibles, aunando distintos materiales para formar un solo ser. Combina la piedra y el metal como nadie, haciendo de estos materiales grandes aliados para su meta final: sorprender al espectador. Es un amante de las segundas oportunidades para objetos o elementos que a nosotros no nos dicen nada, pero a él se le muestran como posibles obras que más tarde verán la luz. Les presento a Safi, un artista con mayúsculas. Bienvenidos al primer programa de la segunda temporada de Referentes de la Almanzora. Hoy viajamos hasta la localidad vecina de Serón para encontrarnos con un artista reconocido de nuestra comarca y provincia. Hola Safi, ¿qué tal todo? Hola, buenas. Todo bien. Estamos hoy aquí para hablar de ti, personalmente, pero sobre todo por ser un referente en el mundo del arte provincial y andaluz. Hoy quiero acercarte a la gente para que te conozcan un poco más y así dejar constancia de tu influencia e importancia en el mundo artístico de nuestra zona. Quiero que sea un reconocimiento a tu trayectoria y al buen trabajo que realizas en este mundo de la pintura y la escultura. Naces en Serón, en 1962, en la Plaza de Arriba, muy cercana a donde nos encontramos hoy, donde pasas tus primeros años de infancia con tus padres, Enrique y Lola. Eres el segundo de 4 hermanos, tu hermana Remedios, Carmen Mari y Goretti, o Mello, Camali y Gore, como las llamas cariñosamente. Con 7 años te trasladas a la casa donde reside actualmente y donde, como acabo de decir, hoy nos encontramos. Juegas con José Luis, Manolo, el Piri y otros amigos de la niñez a los indios y vaqueros, al balón, al pilla-pilla. Y en la actualidad sigues conservando esas amistades de antaño, que también dicen mucho de ti. Realizas tus estudios primarios en el colegio de tu pueblo y en el instituto de Tíjola, hasta que sales a estudiar a Granada, donde cursas la carrera de Derecho y que 3 años más tarde dejarás para adentrarte de lleno en el mundo de la arte por tus inquietudes y por el ámbito donde ahora eres todo un referente. Vives en Palma de Mallorca y viajas a sitios que más tarde forjarán tu estilo artístico, pero siempre vuelves a Serón, vuelves a tu casa. Casado con Maribel y padre de Marino e Isabel, formando una familia que te admira y te respeta. Para mí, un artista hecho a sí mismo. Hoy está con nosotros José Antonio Jiménez Martínez, Safi. Y para no desvelar más, como diría nuestra querida Mayra Gómez-Ken, hasta aquí puedo leer. Bienvenido y vamos a comenzar la entrevista. Y en primer lugar, no se me ocurre otra cosa que preguntarte ¿de dónde viene el nombre de Safi? Safi viene de las clases de francés en el colegio, ¿no? Con don Diego y una mala pronunciación de Sefil, se quedó como Sefi, que derivó en Safi al final. Sí. Entonces viene de la niñez, de la podemos niñez, decirlo, ¿no? Juventud, sí. A veces estos nombres vienen de esos sitios más recónditos y aparecen y luego tienen su trascendencia y trayectoria, que ahora mismo todo el mundo te conoce por Safi. Te quiero preguntar que cómo recuerdas tu infancia en el pueblo y cómo ha influido Serón en tu posterior trayectoria. Yo recuerdo aquellos años como años muy felices, ¿no? Años en que siempre estaba en la calle y que se jugaba mucho, años de
de mucha curiosidad por todo y de mucha amistad y de mucha compartir juegos, ¿no? Sí, entonces, tengo un buen recuerdo. Creo que con los años se va recordando cada vez más la niñez y la tiene uno idealizada también, ¿no? Como años perfectos, ¿no? De felicidad, ¿no? Plena, ¿no? La mía fue, recuerdo una niñez de feliz, ¿no? Sí. Suele ser también que volvamos un poco con la edad, vamos retrocediendo y valorando mucho más lo que tuvimos. Luego llega tu adolescencia, sale también pues marcada otra nueva etapa de tu vida, donde tomas contacto con el mundo del arte, sales a estudiar en el instituto, a una localidad vecina de Tíjola. Y bueno, ¿cómo recuerdas también esos años de tu adolescencia? Pues igualmente fueron también años de mucho trasiego, ¿no? Y de conocer mucha gente también, ¿no? Cuando bajo al instituto, a Tíjola, fue un mundo nuevo también, ¿no? Profesores nuevos, gente nueva, y fueron años también de mucho divertimento, sobre todo, ¿no? Éramos gente un poco atrevida, ¿no? Y un poco nos atrevíamos con todo y con conocer en algunos cosas aspectos, nuevas, en emprender proyectos nuevos. Pues nada, fantástico. Y aquí ya pues el contacto con otra gente, que no es tu círculo estrecho de amistades, y todo eso te abre un poco más la mente para iniciar ese tipo de proyectos nuevos y tal, que puede estar... Había facilidad para entablar amistades nuevas y luego era gente noble, ¿no? Tengo recuerdos de aquella época como gente como muy entrañable, generosa en cuanto a querer participar o a... participativa. Exacto. Y en aquellos años, pues también mucho más llamativo, ¿no? Años en los que a lo mejor España estaba en otros tiempos, ¿no? El tema de la transición, o antes incluso, y tal. Y este nuevo cambio de visiones, ¿no? Llega al instituto, conoce gente nueva, que también tenga ganas de aportar nuevas actividades, nuevas inquietudes, tuvo que ser importante. Todo como muy reciente, ¿no? Era como una nueva época, ¿no? En que todavía había la sombra de una dictadura de 40 años, entonces estaba todo por hacer, pero había también como mucha expectación, ¿no? Y había como muchas ganas de que pasaran cosas, ¿no? Importantes, ¿no? Y sobre todo uno era como una esponja, ¿no? Que aprendía con facilidad las buenas cosas, las nuevas cosas de gente que te transmitía, ¿no? Entonces eso a la gente con la que estuve cerca en aquellos años, todavía la recuerdo con mucha admiración, ¿no? Sí. Gente que transmitió muchos valores y muchas cosas buenas, ¿no? Pues termina tu época del instituto y se inicia una nueva etapa en tu vida que te lleva a la ciudad de Granada a iniciarte en la carrera de Derecho, en la que cursa durante 3 años. Y Granada, yo creo que, conociéndote tanto a ti como a toda la gente que ha pasado más de una larga temporada en esta ciudad, creo que de alguna manera ha tenido que influir. ¿Me equivoco o no? Granada yo creo que ha sido una huella. Ha sido la ciudad que más impronta ha dejado en mí, ¿no? Aquello fue casi revolucionario, ¿no? Decir, salir de un pueblo, instalarme en una ciudad con gente nueva, con cosas nuevas, con mucha ilusión en ese momento por los estudios que iba a hacer. Y lo que he dicho antes, yo era una esponja de sensaciones, de vivencias, de todo, ¿no? El hecho de conciertos de música, cultura, se abren. Iniciarme en otro mundo también, ¿no? Lo del arte estaba latente, pero en ese momento no me ocupaba tanto espacio. Ahí no se había manifestado aún. No se había manifestado de esa forma, ¿no? Pero que bueno, que lo llevaba, ¿no? Pero que sí, que era una época estupenda la de Granada. De hecho todavía sigo cultivando y sigo yendo viajo a Granada, ¿no?
pues estás cursando la carrera de Derecho, pero llega el momento de incorporarte al servicio militar, que se intenta prorrogar lo máximo posible, pero llega un momento que es ineludible y te vas a Palma de Mallorca, Sí, ¿no? Una sí. nueva ciudad donde estás allí Bueno, haciendo la mili. antes de eso, tengo que decir que en esos años aprendí cosas que me sirvieron el resto de mi vida, ¿no? En Derecho, no acabé Derecho, pero sí hice hasta tercero y conocí compañeros estupendos y estuve con profesores estupendos. Mi preferencia por el derecho político y por la política, yo creo que me la transmitió Ruiz Rico en sus clases, ¿no? O la lectura de muchos libros que me indujeron otros profesores, ¿no? Sí, otros, ya te pusieron en el camino otros compañeros, de ¿no? tener esa Conocí a esta gente estupenda, ¿no? idea, inquietudes. Lo de derecho no estaba para mí, sigo pensándolo, ¿no? Pero bueno, pero y la experiencia y Sí, claro, por supuesto. y lo de aprender esa historia. Pues sí, estuve una temporada aquí, una pequeña crisis, y luego pues me fui a Palma de Mallorca. Y, con el tema, con la excusa de la mili, pero fueron otra época estupenda, ¿no? Sí, pues yo creo que también pues, parte de las nuevas experiencias que te puede aportar una ciudad o salir, ¿no? Palma de Mallorca era otra cosa, aunque también tuviese la parte un poco negativa, de la añoranza, de estar lejos, Sí, bueno, quizá de la familia y tal, pero creo también, que pudo ser un impacto, produjo en ti esa ciudad, Sí, esa salida. sí, otro cambio sumamente creativo, conocer gente que le gustaba el cómic, la música, gente diferente. De hecho, los amigos de la mili hay algunos que conservo todavía. Y el año pasado nos fuimos de concierto, o sea que Sí, que sí que fue un año positivo también, muy positivo. conoce ahí a José Luis Morón, ¿no? Claro. Tiene ahí Cantarero. Justamente. O el Rubio. O el Rubio. Me cuentan algunas de mis fuentes que son amigos que siguen manteniendo de aquella época de tu servicio militar en Palma de Mallorca. Nos llamamos de vez en cuando, nos visitamos y ya te digo, nos une la música, nos une la fotografía, nos une el gusto por el arte y seguimos de alguna forma manteniendo esa relación. Ahí también se abre un poco las otras ventanas, ¿no? Otras puertas relacionadas con el arte, porque tú, por lo que estamos hablando hasta ahora, siempre has tenido inquietud por el tema musical, el cine, que también hablaremos un poco más adelante, pero quizá el ir conociendo, pasas de Granada, pasas a Palma de Mallorca, visitas Ibiza también y... Sí. Has visitado sitios has viajado a sitios como Turquía o parte de Marruecos. Yo creo que eso también se transmite en tu obra y te han influenciado bastante. Sí, después del viaje de Palma de Mallorca fue una época muy viajera, ¿no? Viajé 3 veces a Marruecos, fue después lo de Turquía, pero tenía un gusto y preferencia por el mundo árabe, por el mundo, por el norte de África, por la cultura árabe y andalusí y por la literatura también, ¿no? Creo que mi gusto por Goytisolo es de aquella época también, ¿no? Entonces se ampliaron nuevos horizontes y nuevos mundos, ¿no? Yo por lo que veo y lo que puedo seguir de tu obra, creo que también se ha trasladado y se deja una impronta muy grande de todos estos viajes y estas experiencias que has adquirido. Y quería preguntarte, ¿cuándo sabes tú, tienes conciencia de que te vas a dedicar al arte? ¿Cuándo tienes ya eso que dices, pues mira, el derecho no es lo mío, pero yo creo que el mundo del arte, de aquí tengo yo que vivir? Yo recuerdo en los apuntes de derecho penal que estaban llenos de dibujos y de maragatos alrededor. Quiere decir eso, que me interesaba poco el derecho penal. De hecho, no lo aprobé nunca, ¿no? Y había detalles que luego he pensado y decía, de bajar la basura y subirme cuadros, subirme láminas o cosas tiradas que tenían algún valor artístico para mí en aquella época, también, ¿no? Eso era... Sí. El pistoletazo creo que fue dentro, cuando había esa sensación o esas vivencias mías o ese interés por el arte, fue en el 92 cuando me dieron una beca de jóvenes creadores.
y fue, digamos que, la nueva etapa profesional, cuando yo me consideré o cuando yo pensé que el arte era posible para mí, ¿no? Y que era mi forma de expresión, ¿no? Ahí, de alguna forma, profesionalicé mi actitud, ¿no? Con el impulso definitivo de decir, de aquí puedo yo vivir. Sí, teníamos el taller, que ahora hablaremos de él, teníamos el taller y vinieron una especie de bases para participar en un concurso de artistas del Mediterráneo, y entonces pues me presenté, hice un dossier muy mal hecho, por cierto, con fotos muy primarias de las primeras obras y tal, y me seleccionaron como para representar a Almería en Valencia, en la Bienal de Jóvenes Creadores del Mediterráneo. Aquello para mí fue un espaldarazo total, ¿no? Claro. Fue vamos, a partir de ahí se puede decir que hubo un antes y un después. Ahí puede ser, ¿no? Ese puede ser el momento. Termina tu trayectoria, termina el servicio militar y vuelve a Serón, como hemos dicho, vuelve a tu casa, aquí el sitio como donde tú pasas gran parte de toda tu vida laboral, donde creas tu obra, la expones, y en esos años creas la asociación El Taller, de la que vamos a hablar a continuación. Hay proyectos de la Diputación, exposiciones, tanto aquí en el Valle de Almanzora como en Vélez Rubio. Yo creo que todo esto, a la vuelta de esos viajes y de este servicio militar, puede ser que te hacía sentir como un poco más vivo, ¿no? Un poco más realizado en el... Vienes repleto de ideas profesional y de ganas de hacer cosas, ¿no? Y tu pueblo es el sitio perfecto, el lugar perfecto para hacerla, llevarla a cabo, ¿no? En aquellos entonces habíamos un montón de gente, cuando yo vine, estamos hablando de años 84, 85, con ganas de hacer cosas, y la cultura nos interesaba, ¿no? Pues puedo mencionar, no quiero dejarme a nadie, pero aquello se montó Paco el Médico, Manolo Sola, José Luis, Juan Antonio, estábamos una colla de gente, un grupo de gente que nos comíamos el mundo, ¿no? Hicimos cosas muy bonitas. Nos relacionamos con gente que también le gustaba la cultura, con gente de Olula, con gente de otros pueblos, ¿no? Y aquello dio muy buenos resultados, muy buenos. Hicimos publicaciones, hicimos exposiciones, las primeras. Entonces, era como, está todo por venir, lo bueno viene, ¿no? Entonces éramos gente sensibles, que lo cogía todo. En el mundo de la cultura, en el mundo del arte, mundo, ¿no? Entonces, fueron épocas que todavía se recuerdan como un legado, ¿no? Como un referente, ¿no? Sí, a mí me parece también muy llamativo lo que hemos hablado antes, la asociación El Taller, la revista Alconaiza, que creo, me han contado que tuvo una gran repercusión en aquel momento, sí. Y que yo me traslado, bueno, desde donde me pueda acercar, sin conocerlo demasiado, pero que en aquellos años tuvo que ser de un impacto bastante importante con esta gente que me acabas de contar, gente joven, que tiene ganas, emprendedores en cuanto a proyectos culturales, y en esos años... un poco que estamos todavía la transición y tal, que gente joven quiera dar ese impulso, tuvo que ser un poco impactante en un pueblo como Así fue. Se sumó gente que venía de fuera, de Barcelona, de otros pueblos, y que el proyecto le pareció interesante, ¿no? Entonces, bueno, pues sumó a mucha gente, aglutinó a un montón de gente. ¿Tuvo acogida ese proyecto, pues, revista Alconaiza, el taller? Se llamaba Alconaiza, revista independiente de la pendiente de Serón. Eso no lo entendió mucha gente, pero bueno, había algo anti-institucional, y a la vez ayudó a la cultura del pueblo, ¿no? Entonces, ahora hay una revista que se llama Alcantillo. Sí. Y digamos que era un poco heredera de aquella, ¿no? Que bebe un poco de aquello. Sí, de aquella historia. Era una forma muy primaria, muy de fanzine, pero que era todo intenciones, era una declaración de intenciones. Es decir, se puede hacer cultura desde otra forma, ¿no? Se puede hacer un montón de cosas desde otra perspectiva, ¿no? Y así lo entendió mucha gente. Curiosamente, la gente que estábamos allí tenemos buena relación todavía y hacemos cosas de otra forma, pero hacemos cosas, ¿no?
Sí, bueno, pues venimos a referirnos, como te he dicho al principio, durante tu presentación, a que mantienes todavía ese núcleo duro de amigos de la infancia y creo que, como he dicho, así lo pienso, que dice mucho de una persona que cuida un poco esas amistades, eres muy familiar también y me parece muy representativo de una persona que sea capaz de... Sí, de aquellos años era la relación con los hermanos Navío, con Paco Tijeras, con Luis Cortina, con Luis Ramos, y esa relación se mantiene todavía. Luego llega otra época en la que vas conociendo a gente también dedicada al mundo del arte, como Anna Cam Schulte, su marido, con Rafa Ebrero y muchos más, que también, como has dicho tú antes, no me quiero dejar a ninguno en el tintero, no los nombro, pero sé que hay muchos más con los que formas o creas Periférico. ¿En qué consiste ese proyecto? Así es. Antes de eso había hecho un grupo con Luis Ramos, con Tom Ackerman, un canadiense alemán expresionista estupendo, y con Uli Svander. Habíamos hecho otro pequeño colectivo donde hacíamos exposiciones en Granada y tal. Sí, afincados también. Y estamos afincados en la zona, ¿no? Desde Villarico hasta Olula, o Evanilla y aquí en Serón, ¿no? O Anta. Y luego, eso ya fue más en el 2000 y algo, cuando Periférico se formó con la idea de exponer en el Cabo de Gata, ¿no? Junto con Angan Schulte y Rafa Ebrero. Y estuvimos, de hecho, hacemos de vez en cuando algo, ¿no? Y hicimos muy buenas exposiciones en Murcia, estuvimos en Córdoba, estuvimos en el Cabo de Gata muchas veces, en el Castillo de los Cuyos. En esa época hacíamos en edificios emblemáticos, hacíamos exposiciones en cuevas de Almanzora. Entonces era época muy creativa también. No parábamos. Creo que también, exactamente, todas tus inquietudes te van llevando a conocer a gente nueva. Esta gente nueva te va aportando cosas que avivan tus inquietudes creativas y todo esto, y creo que es todo como una simbiosis o una pescadilla que se muerde la cola, y entre toda esta gente que vas conociendo, pues habéis ido creando, como me has nombrado, la zona del Cabo de Gata, que para mí también es una zona que te impacta a ti mucho y que dice mucho en tu obra, se transmite también, y que a ti creo que personalmente, en las conversaciones que hemos tenido anteriormente y tal, me parece que ha tenido un efecto bastante grande en ti, esa zona. Si os dijera que yo conocí el Cabo de Gata en el año 80 y poco, y que decís, madre mía, ¿no? Es como cuando conoces una cosa que te atrae y dices, es todo lo contrario al sitio donde yo vivo. Claro, y por eso me llama la atención, ¿no? Es la antípoda total, ¿no? Recuerdo en 90 y poco empezar a hacer las primeras exposiciones con Fernando Barrio Nuevo en Rodalquilar, y a partir de ahí todos los años estás presente en el Cabo de Gata. Teniendo en cuenta de que yo trabajaba en Los Filabres, en Serón, pero que lo otro también me complementaba, entonces había ahí como una atracción total, ¿no? Sí. Tenías la mezcla del mar y montaña, que quizás pues, le dan un empaque o un impulso grande a tu obra, porque te vuelvo a decir que se transmite en tu escultura, pero sobre todo en tu pintura, mucho esos azules, esos colores. Esos azules eran muy mediterráneos, creo que y siguen siéndolo. Sí. Muy Cabo de Gata. Totalmente. Ese azul safi que todos conocemos, creo que viene de ahí. Bueno, pues en tu trayectoria pasas por la arcilla, por el grabado, la pintura, también escultura, y me gustaría preguntarte, si es que hay una respuesta a esta pregunta, ¿en cuál te sientes más cómodo y disfrutas más? Creo que son las tres complementarias, ¿no? Lo de decir, cuando me canso de pintar, recurro a la escultura. Previamente yo venía del mundo de la cerámica, ¿no? Y empecé haciendo cerámica, haciendo máscaras, haciendo pequeños objetos. De ahí pasar a la pintura con marmolina y con mucha textura fue relativamente fácil, ¿no? Sí, era como un paso natural. Bueno, un paso casi natural, ¿no? Porque es decir, tener ese sitio, esa sensación de que te puedes agarrar en esa textura para hacer ese mosaico, esa pintura matérica, ¿no? Y de ahí pasar a la escultura, pues también fue una forma natural, ¿no? Y que las tres se interrelacionen y se complementen, creo que ahora mismo es
un proceso ya muy asimilado para mí, ¿no? Pues nada, ahora ya pasamos un poco a una parte un poco más personal, dejamos de lado, por un momento apartamos esta rama artística, que es por la que eres referente y por la que estamos hoy aquí, pero también me gusta descubrir a la persona que estoy entrevistando y acercarla mucho más a la gente para que sepan un poco más de ti. Y quiero comentar que durante la parte de tu infancia tú pasas mucho tiempo en la casa de tus abuelos, tanto maternos como paternos, consolidando un vínculo muy fuerte con tu familia. El recuerdo de tu abuelo y de tus tías siempre estará presente en tu vida. Antonio, uno de tus abuelos, al que no conociste, y María, como abuelos paternos, y José y Remedios, abuelos maternos, y con José sé que tienes un vínculo, el que te inculcó un poco la relación con la tierra y con la agricultura. ¿Qué recuerdo tienes tú de tu abuelo? De mi abuelo, yo, como has dicho, a mi abuelo Antonio no lo conocí, él trabajaba en Mena, en la mina, y murió cuando mi padre tenía 2 años, pero mi padre me hablaba mucho de él, ¿no? Eso también, ¿no? De mi abuela María sí que venía mucho a casa, ¿no? Una persona que crió a un montón de hijos, muy cariñosa y muy fuerte, de una fortaleza total, ¿no? Me relacioné más con mi otro abuelo, mi abuelo José y mi abuelo Remedios, y con mi abuelo el gusto por la tierra y el amor a la tierra se lo debo a él también mucho, ¿no? Me llevaba de pequeño a la Arconaiza, tenía una mula, y es cuando toda la Arconaiza, lo que hay enfrente del pueblo, estaba todo cultivado, y recuerdo ahí por fruta y cómo me explicaban las cosas, el porqué de las cosas, y sobre todo recuerdo subir a Menas con él andando, ¿no? Y de hablarme de otra historia, creo que de alguna forma el tema social y el tema, él me hizo el gusto por la política, ¿no? Él era una persona muy comprometida también y muy crítico y muy por el momento que lo ocupaba. Él estuvo en la guerra civil y cuando vino pues no estaba en el bando vencedor, pero como persona inteligente supo saber hacer vida, ¿no? Y transmitírnoslo a nosotros, ¿no? Entonces tengo un buen recuerdo de mi familia, muy bueno, ¿no? Pues nada, así lo transmites, sé que eres una persona familiar. Y otra cosa, por la que te había dicho antes, tantas cosas que me recuerdan a ti, que veo en tu obra reflejada, como he dicho antes, Cabo de Gata, como he dicho antes, esos viajes por Marruecos y tal, pues creo que también estas enseñanzas de tu abuelo o cómo te transmitió el amor y el cariño por la agricultura y por el campo se ven también reflejados en tu escultura, sobre todo, la veo es muy fácil para mí o muy reconocible. Entonces ya sí. Ahora entiendo de dónde vienen esas... Bueno, mis padres eran buenos agricultores, ¿eh? Esa obra también, pues, sí. Por y supuesto. Eso de alguna forma también, ¿no? Porque, bueno, tuvimos siempre campo, ¿no? Y de alguna forma había que ir a trabajar al campo. Eso luego con los años se agradece. En ese momento, como que no. Sí, suele ser un poco más... Pero luego lo agradeces, ¿no? Que lo poco que se hace en agricultura se lo debo a mis padres y a mis abuelos, ¿no? Sí. También hay un momento en la vida, creo, igual que cuando vamos creciendo recordamos también la infancia, como tú has dicho, en el que se despierta en nosotros, creo, un amor o una relación, en algunos o en la mayoría de nosotros, por el campo, por la agricultura, que en la juventud pues no lo ves o ni la quieres ver de cerca, pero que luego creo que ese cariño se transmite cuando nos hemos criado en una zona tan agrícola o lo hemos tenido tan cerca, en las familias que lo hemos tenido cerca. Pues todo esto que me cuentas de tu familia, de tu abuelo, que demuestra tu cariño, ¿no? Tu amor por la familia, también lo demuestra que donde estamos hoy grabando esta entrevista, es tu casa, vives desde los 7 años aquí, la has mantenido desde aquel momento. Tienes tu estudio, tienes tu sala de exposiciones que podemos observar y apreciar con mucho gusto, porque la verdad es que es una maravilla poder estar aquí y pasar aquí una tarde. También que conozco a tu mujer, Maribel, tu compañera de viaje,
tu hijo, Marino e Isabel, que te admiran tanto y te respetan por lo que he podido saber. Y creo que esto nos indica tu gran apego, y hoy pues es un momento importante en el que miembros de tu familia pues no querían perderse esta entrevista y quieren participar de alguna manera en la entrevista de hoy. Y nada, pues te muestro lo que dicen de ti. Hola papá, nada, solo quería venir aquí a decirte que gracias a ti y a mamá por la educación y los valores que nos habéis dado tanto a Marino como a mí, por ser esos padres que nos quieren y nos aman infinitamente y no ponen piedra en el camino, sino que nos ayudan a conseguir nuestros sueños. Nada, que estoy muy orgullosa de en quién te has convertido y lo que vas consiguiendo. Para mí eres un referente, siempre te lo he dicho, pero por si no quedaba claro, me apoyan, ¿no? Al final creo que he sacado tu vena artística y el verte eso, conseguir tu sueño y tu objetivo, pues me hace ver que a lo mejor sí que se puede vivir y dedicarse a un mundo artístico. Y nada, que estoy muy contenta de verte hacer algo que te hace feliz y que me alegro mucho de ser tu hija, la verdad. Así que nada, muchos besos, cuídate y nos vemos muy pronto. Para mí, pues mi padre, aparte de ser uno de los pintores más vanguardistas y más reconocidos para mí de la comarca, aparte para mí ha sido un gran padre, me ha enseñado un montón de valores y me ha hecho ser la persona que soy yo y él y mi madre. Y bueno, aparte de eso, siempre ha estado presente y vamos, siempre ha estado con nosotros, nos ha cuidado cuando mi madre no estaba. Y eso, decir que es un gran padre, vamos, un gran padre y un gran artista, y decir que básicamente se merece todo lo bueno que le pase y que eso, que lo quiero mucho. Un abrazote, viejo, te quiero. Bueno, pues nada, esta sorpresa que te dicen pues que te quieren, te admiran, y creo que dice mucho de tu hijo y de la labor que habéis hecho tanto hijo, Maribel como tú. Mi mujer y mi hijo son grandes personas, ¿no? Alguien dice, yo cuando sean grandes, mis hijos quiero que sean buenas personas, ¿no? Si son buenas personas y grandes personas, has conseguido algo en la vida, ¿no? Yo creo que sí. Yo lo he conseguido, totalmente. Eso tengo la certeza, ¿no? Pues nada, enhorabuena por la labor realizada. Y ya hemos hablado de la familia y pasamos un poco a hablar de los amigos, que también he estado recabando información en tu círculo más cercano de amistades, y sé que tus amigos de la infancia son importantes, como hemos hecho mención al inicio de la entrevista. Tu relación con ellos es muy estrecha. Nada más ver pues cómo me han hablado de ti estas personas con las que he podido entrevistarme y conversar. Te describen como una persona inteligente, reivindicativa, inconformista y con una memoria privilegiada. ¿Qué nos puedes contar de tu círculo de amigos? Que se pueda decir. Estamos hablando, el círculo no es muy extenso, pero sí, sí es intenso, ¿no? Mantengo esas relaciones con los amigos de casi toda la vida, ¿no? Y intento mejorarlas y cultivarlas, ¿no? A veces, he estado un poco ausente y no me he dedicado lo que yo quisiera a ellos, ¿no? Pero tenerlos en cuenta y pensar en ellos que están ahí es lo mejor que te puede pasar en la vida, ¿no? Es decir, es que yo puedo contar con esas personas porque es mi amigo, ¿no? Entonces, pues les quiero y cuento muchas veces en hacer cosas, en hacer proyectos, ¿no? Porque muchas veces no tenemos que hablar las cosas se lo sobreentienden porque las entendemos de la misma manera, y eso es estupendo. Decir, a veces con gestos nada más, con un gesto, las palabras, podemos llegar podemos conseguir eso, ¿no? Sí. Cuando se consigue eso,
se han conseguido muchas cosas. Me hablan de tu infancia jugando a indio y pistolero y que tú siempre querías ser indio. Siempre. Y ya desde el Soy inicio... indio, yo soy Exactamente. indio, soy de corazón indio, total. Sius, incluso comanche, total. Cuando todos los niños jugaban a pistoleros, iban con los pistoleros, que eran los vencedores, los que han ganado ahora precisamente, ¿no? Nosotros íbamos con los indios, que eran los perdedores, que eran los que de verdad la tierra era suya y eran los desprotegidos. Y lo que le quitaron todos, ¿no? Entonces, hacíamos tema social y política social desde la niñez, ¿no? Te lo iba a decir yo, que ya desde la infancia vienes a solidarizarte con el más desfavorecido, queriendo ser siempre indio, que me cuentan que a veces no había para ser... que siempre tenía que haber un pistolero indio, claro, y algunos de tus amigos querían ser también indios. Éramos inmensa minoría. El Piri, Manolo y yo éramos inmensa minoría. Seguimos siéndolo. Cuando hablamos por teléfono, Jau, el Piri me saluda como Jau, el gesto de guerra, ¿no? Jau. Pues son recuerdos maravillosos. Bonitos de la infancia. Y bueno, y no hace falta ahí como una telepatía. Es decir, voy a llamarlo porque sé que está ahí o estoy pensando en él y seguro que él ha pensado en mí, ¿no? Ahí todavía hay una buena comunicación. Es bueno transmitirlo. Cuando alguien quiere mostrar algún sentimiento hacia una persona, ahora en los últimos años estoy descubriendo que es necesario y que debemos hacerlo, en vez de esperar a más tarde. De hecho, creo que la esencia de este programa es eso, decir las cosas un poco a la cara y agradecer ese reconocimiento antes de que pasen otras cosas. Qué bien. Las canicas, también me cuentan que tú eras bueno encima de todo. Era un ficho, era un buen elemento. Solamente un seguidor, fiel seguidor, sino que eras de los buenos, ¿no? Bueno, de los que arruchaba a personas porque tenía tino, mucho tino. Era importante, claro. Recuerdo cuando éramos niños, yo nací en la plaza de arriba y participaba en los juegos de al lado cuando eran las flores en mayo. Había un montón de niños, cuando el pueblo tenía a lo mejor 8.000 o 9.000 habitantes, todo el mundo jugaba allí, jugábamos a las canicas. Y cuando nos bajamos a vivir aquí, recuerdo un día que subí a jugar a las canicas, era un día de mayo, y me bajé, los bolsillos llenos completamente de canicas, no podía andar, lo veo como un momento de felicidad. Eso, máxima felicidad. Absoluta, volver con ese botín de canica era... Se me ha dado bien. Formidable. Se me ha dado bien en la tarde se me ha dado bien. Bueno, pues vas creciendo y también me hablan de tu vena fiestera. Dicen que tú en tu juventud te gustaba mucho la marcha. Yo era marchoso, claro. He dicho que esas fiestas de Higueral, que también has ido con algunos amigos, alguna vez, alguna anécdota me cuentan de una moto de tu abuelo. ¿Qué pasó ahí? ¿Nos puedes...? No nos perdíamos, era la moto de mi tío Clemente, que se la cogía prestada para irnos de fiesta cuando no teníamos el carnet, y tenemos todavía. Entonces nos íbamos a las fiestas de Higueral y luego veníamos a altas horas de la mañana los dos en la Pus Carabela. Manolo es el que normalmente me acompañaba en la moto. Sí. Era el que... Sí. Tu compañero de... Y no nos perdíamos las fiestas. Estábamos lo mismo en las de Tíjola hasta altas horas de la mañana, en las de Vallarque, en las de Armuña, que nos gustaba mucho, o las de los Zoilos, que eran de las preferidas, ¿no? Y las de Serón, claro, con más cercanía y tal. Pues también me cuentan algo del Sitiri. ¿Qué nos puedes decir? El Sitiri fue la primera propuesta de abrir un sitio con buena música y con buena gente al público, y lo hicimos en el Castillo, donde está ahora el Centro de Historia. Y el referente, ya estábamos en Granada estudiando y ya teníamos la fiebre del flamenco, ¿no? Del Enrique Morento y del Camarón. Entonces había que poner flamenco y conocer gente y pasarlo bien. Hicimos, creo que duró un año y el segundo año lo hicieron las chicas, pero también estábamos nosotros presentes. Y fue estupendo, fue conocer gente, pasarlo bien. Eso eran los objetivos. Eso era el objetivo. Y disfrutar de la fiesta. Conectar con gente, sí. Bueno, pues como hemos hablado antes, también el tema de la revista Alconaiza empieza en tu juventud.
son cosas que vas viviendo de manera muy estrecha con tu círculo de amigos, tu núcleo más duro, de amistad al principio, y creo que eso marca mucho ya no solo tu infancia, tu juventud, y entonces con ellos pasas pues gran parte de este tiempo, esas vivencias tan importantes, iniciando estas propuestas culturales y todo eso, que aunque al principio en algunas de ellas fuesen un poco vistas con un poco de manera reacia, ¿no? Por alguien de... Sí, fue más bien sorpresa, del pueblo, un poco de me comenta. curiosidad, un poco de expectación, qué va a pasar aquí, un poco de Claro, los incertidumbre, y dice que esta los gente, cambios. ¿dónde irá? ¿Hasta dónde llegará esta gente? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué tal? producen Pero esa... al final los resultados fueron muy buenos, porque porque construyó cosas. Aunque pusiera en entredicho otras, pero construyó cosas y sacó a flote otros valores. Entonces por eso fue positivo, porque de ahí nacieron un montón de cosas más, ¿no? Pues nada, me alegro que te quedes Sí. con esa visión de lo positivo de las cosas, que yo creo que en realidad la vida consiste en eso. Y como acabamos de hablar tanto de tus amigos, pues tenemos también la participación de uno de tus buenos amigos que hoy tampoco ha querido perderse esta entrevista, Vale. aunque personalmente no ha podido estar con nosotros, pero nos ha enviado este vídeo que te quiere decir una cosa interesante. Me habéis pedido que hable de Safi y puede resultar fácil, ¿no? Pero a mí, que lo conozco, creo, bastante, me resulta difícil resumir en muy poco tiempo tantas cosas que he vivido con él o la admiración que para mí supone contemplar su obra, ¿no? Safi es una persona que domina perfectamente la técnica de la piedra, la técnica del polvo, la técnica de la arena, es un artista del color y eso lo viene demostrando en esa capacidad autodidacta que tiene de plasmar en un lienzo, en una tabla, una imagen que siempre suele ser emotiva, ¿no? Y que a algunos nos cautiva, ¿no? Yo soy un admirador de su obra, también de su obra escultórica, yo lo considero un artista completo, sabe identificar y dar uso a esa cantidad de hierro, de acero, y lo convierte siempre en esculturas expresivas, en alegóricas de muchas cuestiones que a cada uno pues, nos recuerdan algo como siempre. Como amigo tendría que reservarme muchas cosas porque lo he pasado muy bien con él siempre, somos amantes de la música, él mucho más que yo y nos gustan las cosas parecidas, nos conocemos desde siempre, quiero decir que somos también casi familia. Yo sé que toda su técnica y toda su expresión artística nace precisamente de la tierra, del hierro, de la sierra, de sus ancestros, de la gente que ha conocido y de la que le queda por conocer. Es una persona que ha sabido también artísticamente estar a la altura, evolucionar, y eso creo que le honra. Nosotros no paramos de seguirlo, a mí me gusta mucho su obra, su escultura, su pintura, y creo que es un artista insustituible en la provincia de Almería, en el Valle de la Almanzora, en el sur de este país, un artista a tener en cuenta. Desde aquí, desde Madrid, del Museo Arqueológico, os mando un saludo muy especial. Mucha suerte, Safi, un abrazo muy fuerte a todas y a todos. Muy bien, pues aquí tenemos a Juan Antonio, que no quería perderse esta entrevista, y de momento él y todos los amigos tuyos y familiares con los que me he podido entrevistar para recabar información no han puesto ninguna pega, al contrario, todos ayudando a que esto saliese adelante. Espero que haya sido una sorpresa de tu agrado. Sí. Y bueno, una vez terminado de ver esta participación tan especial, pues seguimos un poco con la entrevista, pero ahora vamos a pasar aquí a tu vivencia en Serón, y quería que me dijese ¿qué recomendaría a alguien de fuera que visitase de Serón? ¿Qué día? ¿Qué festividad? ¿Qué fecha es importante para ti? Y dirías, mira, pues alguien que venga, si tiene que venir alguien a Serón, que venga este día, que lo va a pasar bien o que nos va a conocer de verdad a la gente de Serón. Es como muy personal, ¿no? Pero en esta casa llevamos casi 30 años celebrando la Santa Lucía el mismo día, que es el 13 de diciembre, todos los años a la misma hora y casi el mismo grupo de gente.
Bueno, y se suman gente de fuera también, invitados. Y lo pasamos muy bien, francamente bien. Entonces, para mí es un referente la fiesta de la Santa Lucía. Quizás de las que más. Con la hoguera. La y todo hoguera, esto. la convivencia, la comida, el fuego, un poco todo, el rito, ¿no? Sí. Pues nada, lo anotaré en mi agenda, o si en alguna próxima fecha puedo participar. Y ahora dime un lugar de Serón que en ti evoque recuerdos o que te traiga buenas sensaciones que te guste visitar. Que me gusta visitar. Me gusta contemplar desde el castillo la Alconaiza. Creo que la visitamos Sí, la hace vez poco anterior. estuve contigo. Y como sitio, como referente, como recuerdos, como evocativo, los Peñones Blancos, ¿no? Y el castillo que marca el sendero que hace circular la vista de Serón, ¿no? Desde la Alconaiza hasta el cuartel, hasta la llegada al pueblo. Creo que es un sitio para mí emblemático, que me trae un montón de recuerdos, ¿no? Pues, ¿te parece si vamos a visitarlo y me lo enseña in situ? Venga, me parece perfecto. Pues nada, vamos a visitarlo. Adelante. Bueno, pues nada. Vamos a ver esa zona que nos recomienda de aquí de Serón, los Peñones Blancos, en la zona del Cantaril, ¿no? Cantaril, justamente, para ser más exacto, el Cantaril. Sí, un sitio emblemático, un sitio estupendo. Bueno, pues nada, vamos a ver esta zona que te recuerda tanto a tu infancia. Está cerca, es un paseillo, ¿no? Bueno, pues entonces esta es la zona de los Peñones Blancos, ¿no? En el Cantaril, donde pasabas tú la infancia con las correrías de amigos, ¿no? Claro, aquí es donde veníamos a bañarnos, uno de los muchos sitios donde veníamos a bañarnos en verano, porque antes llovía más y había agua incluso en agosto, ¿no? Entonces los niños grandes tapaban la boca de allí de la otra punta, Sí. y se llenaba todo, y es donde lo hacían con sacos de arena, y entonces es donde nos bañábamos. Se creaba como un embalse donde os podíais bañar. A los pequeños en algunos tramos nos cubría, ¿no? Y este es el río Este es el río Boronó. Boronor. Sí. Muy bien, pues me parece fantástico las vistas que hay desde aquí y un sitio precioso para pasar una infancia. Sí, tened en cuenta de que todos esos bancales que hay en un tiempo estaban todos cultivados, ¿no? Y había agua para regarlos todos, ¿no? Entonces vería mucha gente del pueblo a cultivar esta zona, ¿no? De hecho, mis padres estuvieron por aquí unos cuantos bancales, ¿no? Y venía mi madre casi todos los días a cultivar aquí. Pues me parece un sitio fantástico y muy recomendable. Sí, Los totalmente. Peñones Blancos del Cantaril. Sí. Retomando la entrevista donde la dejamos, sé que eres una persona muy amante de la música y sobre todo un fan del jazz, del flamenco. Y me gustaría decir cuál es de esto, si escucha otro tipo de música y si ha estado últimamente en algún concierto o algo de eso, que me contara un poco Sí, cuál ha sido. de verdad, lo que me gusta de verdad es la fusión, ¿no? El jazz flamenco y el flamenco blues y me gusta el rock. Yo vengo del rock, ¿no? Pero digamos que he cultivado muchos palos y me muevo en muchos palos, incluso la clásica, ¿no? Es que hay momentos para todo, ¿no? También eres amante de la lectura, de la poesía, sobre todo. ¿Qué estás leyendo ahora? Pues estaba con los poetas almerienses, con Gómez Arcos y sobre todo con Domingo Nicolás, que lo adoro, ¿no? Y descubrí hace poco el bestiario de los filabres y he descubierto hay una mina increíble, ¿no? Siempre me gustó. Yo tengo mis autores de cabecera, Ítalo Calvino y Juan Goytisolo y muchos más, y gente que construye identidades basando en la relación de cultura y en la devoción por lo humano y por lo social.
esa es la gente que me interesa de verdad, lo mismo que en música, ¿no? Sí, Ese mestizaje, al final esa también, bondad, ¿no? Y bueno, y relacionado con la zona, con Almería, por lo que me dices, por Andalucía, Sí. muchos escritores Para mí es andaluces una y inspiración. de la zona que también, como estamos viendo, va todo en sintonía con tu Sí, trayectoria. una inspiración total, ¿no? En la lectura, a la hora para poner el título o para inspirarme para pintar, ¿no? O en la música, ¿no? Está todo relacionado, Sí, está todo por lo interrelacionado. que veo durante esta entrevista, todo tiene su sentido. Pues hablamos de la música, de la lectura, pero el cine también es otra de las También, ramas que a también. ti te Si puede entusiasma. ¿Cuál es tu género favorito? Cine social. Y Cine social, si es siguiendo la cine línea. español, total, también. Mejor. El cine español lleva una dinámica estupenda, ¿no? De buena, ¿no? Preocuparse por lo que de verdad importa, ¿no? Entonces, soy forofo del cine español y del cine social, con temática social. Bueno, Safi, pues ya estamos cerrando un poco y concluyendo, pero ahora pasamos a una parte un poco más personal o trascendental de la entrevista, donde te quiero preguntar ¿de qué estás más orgulloso? Pues de la familia y de los amigos, y de que hagan la vida mejor. Pues sí, pues vas siguiendo una línea, no sospechaba que serían estas cosas, porque como hemos hablado antes, pues está Maribel, como he dicho, tu compañera, tu hijo, que veo que soy una familia muy, muy unida. Hombre, mi hijo son dos joyas, ¿no? Pero mi mujer es una persona estupenda, ¿no? Que me ha ayudado desde el principio de una forma total. Sin ella, ahora mismo sería imposible muchas de las cosas que hago, eso lo tengo claro hace ya tiempo, ¿no? El hecho de ella, no sé, dedicarse a lo que se dedica, de cambiar de propuestas y de que yo pudiera tener más independencia en el tema artístico, que es una cosa como un poco de aquella forma, ¿no? Ahora sí, ahora no, una cosa como constante, ¿no? Entonces, el trabajo es constante, pero no lo comercial del arte, ¿no? El vivir del arte es lo que se pone cuesta arriba. Sí, Entonces, y ella siempre ha estado detrás de mucho mí, apoyándome en todo momento, y eso, bueno, eso es motivo suficiente para motivo estar suficiente para orgulloso, claro. para ¿A qué tienes miedo, Safi? miedo a las cosas más insospechadas, a cosas pequeñas que nadie tendría miedo. No lo sé. Pero sí, tengo miedo a que este mundo que vamos a dejar no encaje en mi hijo y mi sobrino y la gente que quiero, ¿no? A ese mundo desabrío que tiene todas las trazas de convertirse. Eso me da miedo. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Muchas cosas. Bueno, pues últimamente pasear con mi perra, montaré bicicleta, que todos los días me estoy haciendo media hora, que ha sido por prescripción facultativa, resulta que ahora me gusta montar en bicicleta, por eso te lo digo. La vocación. ¿Y qué más? ¿Qué me gusta? Leer y escuchar música y al campo, no sé, disfrutar. En eso ocupas Sí, tu tiempo libre, que sí, que vienen a ser cosas que sirven para autocuidarnos y, creo yo, mejorar nosotros a nivel personal. Y ahora ya sí que casi concluyendo, ¿quién es o quién ha sido para ti un referente, tanto pues a lo mejor en tu vida profesional como en tu vida personal? ¿Quién? Mis padres, sin ¿Tus lugar a padres dudas. para ti? Sin lugar a dudas, los que me han inculcado valores, esfuerzo, el valor del esfuerzo y el aprender a trabajar para que algún día me sirva. Mi padre y mi madre, eso lo tengo claro. Pues ya sí, que estamos terminando, pero antes quiero preguntarte por una curiosidad que tengo, y es como amante también, que soy de la gastronomía. ¿A qué sabe Serón
¿Qué sabores recuerdas de tu infancia que ahora tienes en tu archivo de sensaciones o en los sentidos? Otros dirían a jamón y a embutidos, ¿no? Sí, que es lo más Sí, que es lo normal más- en la zona en la que nos encontramos. ¿A qué sabe Serón? Para ti, Sí, para mí sabe ¿qué a... sabor recuerdas de tu infancia, de tu juventud, que digas, jolín, esto es mi infancia o esto es Serón? a migas matanceras, totalmente. A ese olor a migas hecha en la lumbre, ¿no? Eso es para mí el olor a niñez y el olor a Serón, ¿no? No sé. Sí, no, pues que eso quizá- también nos recuerda, y además claro, las migas claro, que son claro. tan almerienses y tan Hay eso de de nuestra zona. que un recuerdo o un olor te abre recuerdos Exacto, y puedes ahí quería escribir yo- 2 páginas, ahí como quería decía yo llegar. Sí, esas son las migas matanceras, sí. Alguien me ha dicho que eres muy amante de los caracoles y creo que Claro, también... los caracoles picantes, que mi madre lo hacía muy bien y que duraban un asalto, ¿no? Esos también, pero los que hacía ella, sí. Pues nada, sabe para ti, Serón, a migas matanceras y caracoles. Y ahora sí que hemos terminado, pero no sin antes agradecer tu colaboración, tu disposición desde el principio a abrirnos las puertas de tu casa. Estamos aquí en tu estudio, nos has acogido de manera pues familiar con este té que nos ha servido, exquisito, que también es muy representativo de tu casa. Y he querido mostrar a la gente que te conoce no solamente tu vena artística o tu trayectoria, sino también acercarte como persona para que conozcan algo más de ti, gustos, inquietudes, y creo que lo hemos conseguido y que has mostrado también tu amor por tu familia, por tus amigos y por tu pueblo, por Serón, que es una ciudad que tenemos, el pueblo que tenemos cercano y al que tú representas de esta manera artística. Así que por ser un verdadero referente en el mundo del arte, muchísimas gracias, Safi, por esta entrevista fantástica que hemos tenido. Me ha sido para mí un placer estar hoy aquí contigo. Espero que también lo haya sido para ti. Quiero hacerte entrega de un reconocimiento por parte del equipo de referentes de la Almanzora para que quede constancia de tu presencia como primera entrevista de la segunda temporada, haciendo un poco también homenaje a nuestro nombre, Referentes de la Almanzora. Espero que te guste. Espero, pues me gusta y muchas gracias, agradecido siempre por vuestra generosidad y vuestra amabilidad. Pues también te pido un último favor y es que nos firme en el libro de honor de nuestro programa, que nos hagas una dedicatoria para el programa Referente. Notas para una celebración, como notas para una biografía compartida, casi una vida. En el principio de su creación fue la pella de arcilla, fue la búsqueda de la utopía en el horizonte del azul, de la isla al cabo, fue la transformación de los objetos solares en ideas corpóreas, materiales, fue la utilización primigenia, en fin, de los pigmentos caseros. He sido testigo privilegiado de su propia evolución personal a la vez que artística, de su crecimiento, y sigo siendo testigo aún hoy de su trabajo, de su progreso, lo que provoca que me sienta terriblemente orgullosa de lo que veo. Me gusta pensar que poseemos también una memoria compartida, la memoria del tiempo, ese tiempo que al suceder de los días va dejando sombras en la pared. Que mis palabras de vieja sirena sirvan de reconocimiento de este hecho tan hermoso. De mello para Safi.